¿Sabías que hay una condición silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo sin que siquiera lo sepan? Es un enemigo oculto que trabaja en las sombras, alterando tu metabolismo, disparando el riesgo de diabetes, infartos e incluso muerte prematura. Y lo más alarmante, podrías tenerlo ahora mismo sin darte cuenta. Hoy vamos a revelar toda la verdad sobre el síndrome metabólico. ¿Qué lo causa? ¿Cómo identificarlo? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer desde hoy mismo para revertirlo antes de que sea demasiado tarde? Quédate hasta el final porque te compartiré una estrategia respaldada por la ciencia que está revolucionando la medicina metabólica y ayudando a miles de personas a recuperar su salud. Comencemos. El síndrome metabólico no es una enfermedad en sí misma, sino un conjunto de alteraciones metabólicas que, cuando se combinan, disparan el riesgo de padecer condiciones potencialmente mortales como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso Alzheimer. Una conexión que pocos conocen pero que la ciencia ha demostrado. Estudios recientes han revelado que el síndrome metabólico acelera el envejecimiento celular y provoca inflamación crónica de bajo grado. Un proceso silencioso que daña órganos vitales sin que lo notes. Pero, ¿cómo saber si estás en riesgo? Existen 5 criterios médicos clave que lo definen. Y si cumples con al menos 3 de ellos, podrías estar enfrente de una bomba de tiempo metabólica. Obesidad abdominal. No es solo cuestión estética. La grasa visceral acumulada en la cintura se comporta como un órgano inflamatorio, liberando sustancias que desregulan la insulina y aumentan la inflamación sistémica. Se considera un factor de riesgo si la circunferencia abdominal supera los 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres. Triglicéridos elevados. Superar los 150 miligramos por decilitro en sangre indica que tu cuerpo no está metabolizando bien las grasas, lo que favorece la formación de placas en las arterias y aumenta el riesgo de infartos y derrames cerebrales. Colesterol HDL bajo, también llamado el colesterol bueno, protege contra enfermedades cardíacas al eliminar el colesterol perjudicial. Niveles por debajo de 40 miligramos por decilitro en hombres y 50 miligramos por decilitro en mujeres son una señal de advertencia. Hipertensión arterial. Tener la presión por encima de 130/85 no solo afecta al corazón, sino que daña silenciosamente los vasos sanguíneos del cerebro, aumentando el riesgo de deterioro cognitivo y Alzheimer. Resistencia a la insulina. Si tu glucosa en ayunas supera los 100 miligramos por decilitro, significa que tu cuerpo está perdiendo la capacidad de procesar el azúcar de manera eficiente. Con el tiempo, esto puede derivar en diabetes tipo 2, pérdida de masa muscular y problemas hormonales graves. Lo preocupante es que muchas personas cumplen con estos criterios sin siquiera saberlo, porque el síndrome metabólico rara vez presenta síntomas evidentes. Pero la buena noticia es que puede revertirse con estrategias científicamente comprobadas. Quédate hasta el final porque te revelaré el enfoque que está transformando la medicina metabólica y ayudando a miles de personas a recuperar su salud antes de que sea demasiado tarde. Seguimos. Aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan por completo. Existe un mito peligroso que dice que solo las personas con obesidad pueden desarrollar síndrome metabólico, pero la ciencia nos demuestra lo contrario. Más del 20% de los pacientes diagnosticados con síndrome metabólico tienen un peso normal. Son personas que, a simple vista, parecen saludables, pero en su interior se está gestando una tormenta metabólica silenciosa. ¿Cómo es posible? Todo se debe a un enemigo oculto, la grasa visceral. A diferencia de la grasa subcutánea, que se encuentra debajo de la piel, la grasa visceral se acumula en los órganos internos, envuelve el hígado, los riñones, el páncreas y el corazón. Y aquí viene lo más alarmante. Estudios recientes han demostrado que esta grasa actúa como un órgano endocrino tóxico, liberando sustancias inflamatorias que alteran la sensibilidad a la insulina, favoreciendo la diabetes tipo 2, aumentan el riesgo de infartos y derrames cerebrales al endurecer las arterias, afectan la producción de neurotransmisores, lo que incrementa el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, disminuyen la testosterona y la hormona del crecimiento, acelerando el envejecimiento y reduciendo la masa muscular. Y lo más inquietante, esta grasa visceral no siempre se refleja en el peso o en el índice de masa corporal. Es por eso que muchas personas delgadas se sienten cansadas,
tienen antojos constantes y luchan con problemas metabólicos sin entender por qué. ¿Cómo saber si tienes exceso de grasa visceral sin necesidad de costosos estudios médicos? ¿Y qué estrategias puedes aplicar desde hoy mismo para eliminarla antes de que cause estragos en tu salud? Quédate hasta el final porque revelaremos datos que están revolucionando la medicina metabólica y que podrían cambiar tu vida. Seguimos. La grasa visceral no es la típica grasa que puedes pellizcar en el abdomen. Es un enemigo invisible, una acumulación profunda de tejido adiposo que rodea órganos vitales como el hígado, el páncreas, el corazón y los intestinos. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque no solo está almacenando energía, sino que se comporta como un órgano endocrino disfuncional, liberando sustancias inflamatorias que dañan el metabolismo y aceleran el envejecimiento desde adentro. De hecho, la ciencia ha demostrado que la inflamación crónica causada por la grasa visceral es una de las principales razones por las que envejecemos más rápido y enfermamos antes. Pero aquí viene lo más impactante. Muchas personas con un peso normal pueden tener niveles peligrosos de grasa visceral sin siquiera saberlo. Es lo que se conoce como el fenómeno TOFI, o delgado por fuera, gordo por dentro. Estudios recientes han encontrado que hasta el 40% de las personas con peso normal tienen exceso de grasa visceral y un metabolismo comparable al de alguien con obesidad. Esto significa mayor riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, aunque su glucosa parezca normal. Aumento del colesterol y triglicéridos, lo que dispara el riesgo de infartos. Desgaste acelerado de las células, afectando la memoria y su función cerebral. Desequilibrios hormonales que reducen la energía y aceleran el envejecimiento. Pero, ¿cómo saber si tienes grasa visceral sin necesidad de un escáner costoso? Aquí es donde la mayoría de las personas se confunden, porque los exámenes médicos tradicionales no siempre detectan este problema a tiempo. La forma más sencilla y accesible es medir tu cintura. Si eres hombre y tu cintura mide más de 102 centímetros, si eres mujer y supera los 88 centímetros, es una señal de alerta roja. Pero aquí hay un dato que casi nadie menciona. Estos valores no aplican a todas las etnias y tipos de cuerpos. Según estudios recientes, poblaciones asiáticas, latinas y del Medio Oriente pueden tener niveles peligrosos de grasa visceral con medidas aún más bajas, por lo que algunos expertos proponen reducir los umbrales a 94 centímetros en hombres y 80 centímetros en mujeres. Además, hay otro método aún más preciso. No basta con medir la cintura, también debes calcular tu relación cintura-altura. ¿Cómo? Divide el perímetro de tu cintura entre tu altura en centímetros. Si el resultado es mayor a 0.50, es una señal de que podrías estar acumulando grasa visceral en niveles de riesgo, sin importar tu peso corporal. Y aquí viene lo más importante, no se trata solo de estética. Un estudio del British Medical Journal reveló que cada 5 centímetros extra de grasa abdominal aumentan el riesgo de muerte prematura en un 8%, independientemente del peso corporal. Entonces, ¿qué puedes hacer si tienes grasa visceral en exceso? Quédate hasta el final porque te revelaré las estrategias más efectivas avaladas por la ciencia para reducir esta grasa peligrosa y recuperar tu metabolismo. Aquí está la clave que muchos médicos no siempre te explican. La resistencia a la insulina, un problema metabólico silencioso que puede estar dañando tu cuerpo desde hace años sin que lo notes. Pero, ¿qué significa realmente ser resistente a la insulina? Cada vez que comes, especialmente alimentos ultraprocesados, carbohidratos refinados y azúcar, tu páncreas responde liberando insulina, la hormona encargada de transportar la glucosa a las células para ser utilizada como energía. El problema es que con el tiempo, si tu alimentación es alta en estos alimentos inflamatorios, tus células comienzan a volverse insensibles a la insulina. Como resultado, tu páncreas se ve obligado a producir más y más para compensar hasta que el sistema colapse. ¿Y qué pasa después? Tu cuerpo entra en un estado de desbalance total. La glucosa deja de ser utilizada eficientemente y comienza a acumularse en la sangre. Se dispara la inflamación crónica, dañando órganos vitales. Se favorece el almacenamiento de grasa, especialmente grasa visceral. Y lo peor, aumenta drásticamente el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso deterioro cognitivo. La resistencia a la insulina no ocurre de la noche a la mañana, pero tu cuerpo envía señales claras. Fatiga constante, incluso después de dormir bien.
hambre descontrolada y antojos de dulces después de comer, dificultad extrema para perder peso a pesar de hacer ejercicio, picos de energía seguidos de bajones bruscos, problemas de concentración y sensación de mente nublada. Y aquí está el dato que pocos mencionan. La resistencia a la insulina no solo afecta a personas con obesidad. Estudios recientes han demostrado que hasta el 40% de las personas con peso normal pueden tenerla sin saberlo. Entonces, ¿cómo puedes revertirla antes de que sea demasiado tarde? Quédate hasta el final porque te revelaré estrategias respaldadas por la ciencia para restablecer tu sensibilidad a la insulina, activar tu metabolismo y evitar que esta condición siga avanzando en tu cuerpo. El síndrome metabólico no es una sentencia de por vida. Lo que comas, cómo te muevas e incluso cómo duermas puede marcar la diferencia entre desarrollar una enfermedad crónica o recuperar tu salud metabólica. Hoy te compartiré estrategias respaldadas por la ciencia, pero que pocos conocen o aplican correctamente. No se trata solo de eliminar el azúcar, hay algo más importante: el índice glucémico de los alimentos y su impacto en la insulina. Ejemplo, el pan blanco eleva la glucosa tan rápido como el azúcar de mesa. Pero, ¿sabías que agregar fibra o proteínas a tu comida puede reducir ese pico de insulina hasta en un 50%? Cambia el pan blanco por pan de centeno, el arroz blanco por quinoa o arroz integral y combina siempre carbohidratos con grasas saludables y proteínas para frenar la respuesta insulínica. No se trata solo de dejar de comer, sino de hacerlo bien. Estudios recientes han demostrado que ayunar entre 12 y 16 horas al día puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la grasa visceral en solo 4 semanas. Pero aquí está el dato poco conocido. Los beneficios del ayuno aumentan si la última comida es temprano en la noche. Comer tarde interrumpe la autofagia y altera la producción de insulina. Lo ideal: cena antes de las 7 p.m. y rompe el ayuno con una comida rica en proteínas y grasas saludables. Aquí está el error común. Muchas personas creen que hacer solo cardio es la mejor opción para perder grasa y mejorar la insulina. Pero el músculo es el órgano metabólico más poderoso que tienes. Estudios han demostrado que levantar pesas al menos 3 veces por semana mejora la captación de glucosa por las células hasta en un 85% sin necesidad de insulina. Dato que casi nadie menciona. No necesitas hacer pesas por horas. Rutinas de fuerza cortas de 30 a 40 minutos activan la captación de glucosa hasta por 48 horas después. Lo ideal: combinar ejercicios compuestos como sentadillas, peso muerto y press de banca con sesiones cortas de cardio de alta intensidad. ¿Sabías que tu metabolismo puede transformarse en solo 3 semanas? La mayoría de las personas creen que cambiar su metabolismo lleva meses o incluso años, pero la ciencia demuestra que con solo 21 días tu cuerpo ya empieza a responder a los estímulos correctos. Investigaciones recientes han comprobado que pequeños cambios progresivos pueden generar mejoras drásticas en la sensibilidad a la insulina, la reducción de la inflamación y a la quema de grasa visceral. Por eso aquí te presento un plan estructurado en 3 fases, diseñado para que tu cuerpo entre en un estado metabólicamente óptimo, sin estrés ni restricciones extremas. El objetivo de esta primera semana es estabilizar los niveles de insulina y activar la quema de grasa. No se trata solo de eliminar el azúcar, sino de ajustar los momentos en los que consumes carbohidratos para potenciar la quema de grasa. Reduce los carbohidratos ultraprocesados y refinados. No los elimines de golpe para evitar el shock metabólico. Aumenta tu ingesta de proteínas al menos de 1.6 gramos por kilogramos de peso corporal. Consume carbohidratos solo en la noche o después del ejercicio. Esto reduce los picos de insulina durante el día y favorece la sensibilidad a la insulina. Estudios han demostrado que hacer estos ajustes pueden reducir la grasa visceral hasta en un 10% en la primera semana. El objetivo de la segunda semana es entrenar tu cuerpo para utilizar la grasa como fuente de energía. Dato que casi nadie menciona: no todos los ayunos son iguales. Un ayuno mal planificado puede ralentizar el metabolismo, mientras que uno bien hecho lo acelera. Inicia con un protocolo de 12x12, o sea, 12 horas de ayuno y 12 de alimentación. Evita romper el ayuno con carbohidratos simples. Opta por proteínas y grasas saludables
para evitar un pico de insulina. Expon tu cuerpo a la luz solar en la mañana. Esto regula el ritmo circadiano y mejora la producción de melatonina, lo que optimiza la quema de grasa. Los estudios indican que el ayuno intermitente, incluso en periodos cortos, puede reducir la resistencia a la insulina hasta en un 30% en solo 14 días. Para la tercera semana, nuestro objetivo principal es maximizar la quema de grasa y potenciar la sensibilidad a la insulina a través del entrenamiento y el descanso. Lo que la mayoría ignora: el músculo no solo quema calorías, sino que actúa como un reservorio de glucosa, evitando picos de insulina y mejorando el metabolismo. Incorpora entrenamiento de fuerza al menos 3 veces por semana. Dormir menos de 6 horas puede reducir la quema de grasa hasta en un 55%. Evita la luz antes de dormir. La exposición a pantallas reduce la producción de melatonina y afecta la regulación del metabolismo. Un estudio publicado recientemente encontró que mejorar el sueño y entrenar con pesas puede aumentar la tasa metabólica basal hasta en un 15% en solo 3 semanas. Este método ha sido probado en cientos de estudios y aplicado en la vida real con resultados sorprendentes. Lo importante no es solo conocer la información, sino aplicar. Lo mejor es que no necesitas cambios drásticos, solo pequeños ajustes estratégicos que sumados pueden transformar tu metabolismo. Ahora dime, ¿vas a empezar hoy o seguirás esperando? Pero eso no es todo. Si estás decidido a llevar tu salud o carrera profesional al siguiente nivel, te invito a que descubras más sobre nuestras certificaciones especializadas en áreas como entrenador personal, entrenamiento funcional, preparación física aplicada a todos los deportes, masaje y rehabilitación. Si alguna vez te has preguntado qué necesitas saber como masajista para poder trabajar en cualquier deporte o combinar la rehabilitación con el rendimiento físico, no te puedes perder el siguiente video, donde te cuento los secretos que nunca te enseñan, pero que marcan la diferencia en tu carrera. Haz clic ahora, porque la transformación comienza cuando decides tomar acción. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más sobre cómo mejorar tu rendimiento y bienestar con estrategias simples pero efectivas. No te lo puedes perder.